Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el siguiente video se expondrá el modelo de comunicación OSI y su interacción con los protocolos WirelessHART y TSCH. Los exponentes de hoy serán los estudiantes Francisco Díaz Gallardo y Constanza Méndez Leiva. Creado en la década de 1980, el modelo de comunicación OSI surge como el máximo referente de los sistemas de comunicaciones ideales. Cuenta con una estructura organizada de sus componentes por capa. Desde su creación ha sido la inspiración para muchos sistemas de comunicación hasta el día de hoy. Entre los más destacados están el modelo TCP/IP, el protocolo HART y el protocolo WirelessHART, del cual se hablará hoy. Para conocer el protocolo WirelessHART, primero se debe conocer a su predecesor, el antes mencionado protocolo HART. Es un protocolo de comunicación diseñado para dispositivos industriales. Facilita la comunicación y el control por cable entre dispositivos de campo que transmiten datos a los sistemas de control. El protocolo HART permite una comunicación bidireccional donde las señales digitales se superponen en las señales analógicas del estándar 420 mA. El protocolo WirelessHART es una extensión del protocolo HART que ofrece una solución inalámbrica para superar desafíos y limitaciones asociados al cableado en entornos industriales. Se considera un sistema avanzado de intercomunicación inalámbrica que permite la transmisión de información entre sensores, transmisores, actuadores y controladores de diversas industrias. Utiliza un sistema de radiofrecuencia y presenta una topología de tipo malla, lo que significa que los dispositivos se comunican entre sí de manera redundante. Proporciona una transmisión de datos de medición, control y diagnóstico en tiempo real. Cada dispositivo tiene su propio identificador único y canal de comunicación dedicado. Se utiliza un esquema de salto de frecuencia para evitar interferencias y garantizar la confiabilidad y seguridad de las comunicaciones inalámbricas. Por otro lado, TSCH Time Slot Channel Hopping corresponde a un protocolo que forma parte del protocolo WirelessHART. Está diseñado para la comunicación inalámbrica que utiliza redes de área personal de baja potencia, especialmente diseñado para utilizar redes de sensores inalámbricos, además de redes de IoT. La función principal de este protocolo es sincronizar y coordinar la comunicación entre los diversos dispositivos en los que se desea trabajar, compartiendo datos de forma oportuna y confiable. Para esto, hace uso de dos métodos muy importantes, Time Slot y Channel Hopping. La capa física es la primera y más baja de las capas del modelo OSI. Se encarga de transmitir cada dato a través de un medio de comunicación en el plano físico. Su función principal es lograr establecer una conexión o medio por donde se pueda transmitir los datos, priorizando la mantención y el control de esta, permitiendo que todo dato pueda ser transmitido a cada elemento presente en la red sin importar qué señal sea, por ejemplo, eléctrica, óptica o electromagnética. Otras funciones importantes de la capa física son la codificación y decodificación de señales de todo tipo. Esto es debido a que para transmitir en un medio físico se debe generar una conversión de datos digitales a una forma adecuada para su transmisión física, como por ejemplo señales eléctricas. También es capaz de generar la reconversión de las señales recibidas en datos digitales comprensibles. Ocasionalmente se encarga del control sobre el protocolo MAC, el control de acceso al medio. Esta es la encargada de la coordinación que presenta el acceso al medio compartido entre los diversos nodos que se presentan en la red que se está trabajando, así asegurándose que la transmisión sea un nodo a la vez para evitar colisiones. En el caso de WirelessHART, la capa física utiliza tecnología de radiofrecuencia para habilitar la comunicación inalámbrica. La capa física de WirelessHART opera en una banda de frecuencia de 2.4 GHz, que es una banda de uso común para aplicaciones inalámbricas en muchos países. Esta banda de frecuencia proporciona una cobertura adecuada y buen rendimiento en entornos industriales. En términos de modulación de señal, esta capa utiliza un esquema de modulación de frecuencia por desplazamiento. En esta se utilizan dos frecuencias diferentes para representar los bits de datos. Además, en la capa física de WirelessHART incorpora mecanismos de gestión de energía para optimizar el consumo de energía en los dispositivos inalámbricos. Esto es especialmente importante en aplicaciones industriales donde la duración de la batería es crítica. La capa de enlace de datos es la segunda capa del modelo OSI, el cual garantiza un enlace de comunicación confiable y sin errores entre nodos de redes adyacentes. Se encarga de dividir los datos entre más pequeñas y administrar su flujo hacia la capa de red. Además, permite transmisiones seguras y libres de errores en redes malla.
operando en bandas ICM, con canales desde el 11 hasta el 26, con separación de 5 MHz. Esto pueden variar desde los 2400 hasta los 2483 MHz, con velocidades de transferencia de 250 kilobits. Utiliza el método CSMA-CA para evitar colisiones de paquete durante la transmisión. Es una capa de protocolo de control de acceso al medio, por eso es seguro y adecuado para entornos de comunicación inalámbrica industrial. Ahora, para describir las transacciones en un tiempo de ranura se hace uso de un vector con los siguientes componentes: frame ID, lo que identifica la supertrama; index, que es el índice de la ranura en la supertrama; type, indica el tipo de ranura, sea transmit, receive, IDR. Después viene el source address and destination address, son las direcciones del dispositivo de origen y destino respectivamente. El channel offset contiene el canal lógico a ser usado en la transacción. Por otro lado, en esta capa, el protocolo TCCH se emplea en redes inalámbricas de baja potencia y tasa de datos, como las redes de sensores inalámbricos. Su función es coordinar la transmisión y recepción de datos en intervalos de tiempo definido, como ranuras de tiempo. Esto ayuda a evitar colisiones en el canal de comunicación. El protocolo TCSH divide el tiempo en ranuras visibles a diferentes nodos en calendario predefinido, logrando la transmisión coordinada de datos en momentos específicos. Además, el protocolo TCCH utiliza técnicas avanzadas de hopping, cambiando los canales de comunicación en cada ranura de tiempo, lo que reduce la interferencia y mejora de la calidad de la comunicación. En WireHeart se utiliza una lista negra de canales que contienen los canales afectados por interferencias. Esta lista se crea para identificar los canales que pueden usarse, permitiendo al administrador de la red desactivar el uso de los canales enlistados. Cada dispositivo debe mantener una tabla de canales activos con menos de 6 entradas para soportar el salto de canales y mantener el desplazamiento de canal y ranura. Esto garantiza un funcionamiento óptimo y evita problemas de interferencia en la red WireHeart. Para definir el canal actual se hace uso de la siguiente fórmula. La capa de red es la tercera de las capas del modelo OSI y su función principal es encontrar, evaluar y proporcionar un buen enrutamiento desde el emisor al receptor. Esto significa que es responsable de encontrar y discernir la mejor ruta posible para enviar los paquetes de datos entre los diversos nodos presentes en la red. Para esto se utiliza diversos algoritmos de enrutamiento que se encargan de discernir la mejor ruta en base a la congestión de la red, la calidad del servicio y el costo. Para llevar a cabo todo este proceso, la capa de red tiene la tarea de administrar un sistema de direcciones lógicas que son asignadas a cada nodo presente en la red con el fin de identificar claramente el dispositivo con el que se quiere contactar. Finalmente, para facilitar aún más el proceso de enrutamiento, la capa de red administra la congestión de la red para poder evitar la saturación de enlaces. En la capa de red, WireHeart utiliza una topología de tipo malla, lo que permite una comunicación entre distintos dispositivos sin un punto de acceso centralizado. Cada dispositivo actúa como un enrutador inalámbrico, lo que significa que puede enviar y recibir datos para otros dispositivos, incluso si no están directamente conectados. Esto permite una comunicación más eficiente, ya que los datos pueden seguir rutas alternativas en caso de fallas en los nodos de la red. Además, WireHeart se centra en la seguridad, eficiencia energética y durabilidad de los dispositivos utilizados en entornos industriales difíciles. En la capa de red del protocolo TSCH utiliza el estándar IEEE 802.15.4e. Se basa en la sincronización temporal de ranuras y saltos de canal para dividir el tiempo en pequeñas unidades y asegurar transmisiones controladas y confiables. Además, utiliza técnicas de hopping o salto de canal para reducir la interferencia en el espectro de frecuencia. La capa de red TSCH es compatible con diferentes topologías de red, permitiendo la conexión eficiente y segura en múltiples dispositivos. La capa de transporte es la cuarta capa del modelo OSI y su función principal es proporcionar una comunicación confiable y eficiente de extremo a extremo entre aplicaciones en diferentes hosts. Se encarga de dividir los datos en paquetes más pequeños para transmisión efectiva, asegurando que se entreguen en orden y sin error. También ofrece mecanismos de control de flujo y congestión para un flujo de datos fluido entre los hosts.
Los protocolos comunes en esta capa son TCP y UDP. Además, en cooperación con la capa de red, garantiza la conexión en una red malla y ofrece transporte en modo sin conexión a la capa de aplicaciones. Soporta transacciones conocidas para asegurar la entrega del mensaje, así como transacciones desconocidas para comunicaciones específicas como la publicación de datos. La capa de transporte del protocolo Wireless HART es responsable de proporcionar la transferencia segura y confiable de datos entre los dispositivos en redes Wireless HART. Esta capa utiliza un protocolo de transporte personalizado denominado paquete Data Union (PDU), que se divide en dos campos principales, el encabezado y la carga útil. En el encabezado contiene información necesaria para el enrutamiento y la entrega del PDU, como la dirección del destino y la fuente, así como información de control como la secuencia de paquetes y la información de fragmentación. La carga útil incluye los datos de la aplicación que se están transmitiendo y se codifica en un formato específico de la aplicación antes de ser transmitida. Además, esta capa se encarga de la gestión de la calidad del servicio y de la seguridad del dato. Las capas de transporte del protocolo TCCH se encargan de transmisión segura y confiable entre los datos de dispositivos en redes de baja potencia y restricciones energéticas. En el protocolo TCCH utiliza técnicas de conmutación por tiempo dividido en ranuras coordinadas para programar la transmisión de datos en la red y asegura una comunicación confiable y eficiente. La capa de transporte TCCH también implementa mecanismos de seguridad como autenticación y el cifrado para garantizar la privacidad y la integridad de los datos transmitidos. La capa de aplicación es la séptima y última del modelo OSI. Su principal función es brindar una interfaz que permita al usuario interactuar con la red. Ejemplo de esto serían aplicaciones como navegadores web o cualquier tipo de HTML. Estos permiten al usuario acceder a los recursos y servicios de la red. Además, se encarga de establecer una conexión entre dispositivos o servidores, permitiendo intercambiar los datos entre ellos, como la identificación de nombres de dominio, el DNS, o el acceso a bases de datos. Esto se hace para mantener el control sobre los turnos para ser el emisor o el receptor, la administración de puntos de sonido y la detección de errores y recuperación. Todo esto permite una mejor interacción sin colisiones de datos. Cuando la comunicación entre los softwares ha finalizado, se encarga de cerrar adecuadamente la sesión. Esto implica liberar los recursos utilizados durante la sesión y notificar a las aplicaciones sobre la finalización exitosa de la comunicación. La capa de aplicación en el protocolo Wireless HART desempeña varias funciones clave en las aplicaciones industriales de control y monitoreo de procesos. Estas funciones incluyen la gestión y configuración de dispositivos, la adquisición de datos de sensores, el control de dispositivos y actuadores y las funciones de diagnóstico y mantenimiento. La capa de aplicación permite descubrir dispositivos, asignar identificadores únicos y establecer parámetros de configuración. También permite la lectura de mediciones y variables de proceso. Y también proporciona mecanismos para solicitar datos específicos a los dispositivos. Además, esta capa permite enviar comandos y configuraciones a los dispositivos para modificar su comportamiento o activar acciones en los procesos controlados. También incluye funciones de diagnóstico como la detección de fallos y el monitoreo del estado de los dispositivos, así como la configuración de alarmas y eventos de notificación. Es importante tener en cuenta que el protocolo Wireless HART se basa en una arquitectura de red de múltiples capas y la capa de aplicación trabaja en conjunto con otras capas, como la capa de transporte y la capa de red para el enrutamiento y la transmisión de datos a través de la red inalámbrica. En conclusión, este informe ha demostrado que a pesar de que el protocolo Wireless HART no sigue el modelo OSI de manera estricta, se puede establecer relaciones y paralelismo entre las funciones de las capas del modelo OSI y las características del protocolo. El protocolo Wireless HART se enfoca en garantizar la entrega confiable de datos mediante mecanismos como la segmentación, reensamblado, control de flujo, control de errores y retransmisión del paquete. Además, al analizar el modelo OSI en el contexto del protocolo Wireless HART, podemos entender mejor la función
y las interacciones entre las capas involucradas en la comunicación. Esto es importante para adaptar las características del modelo OSI a las necesidades específicas de la red de sensores inalámbricos industriales. En general, esta presentación destaca la importancia de comprender la relación entre el modelo OSI y el protocolo Wireless HART para lograr una comunicación confiable y eficiente en entornos industriales.